nuestro hermano encargado de medios, que acaba de titularse. Hermanos, buenos días, ¿no? Yo decía buenas noches. A los que hagan el video, a lo mejor en la noche. Bueno, hay un tema que hemos estado desarrollando. El tema es el discipulado. Entonces, ya nuestro hermano Gus nos hizo el favor de desarrollar casi todo el temario en forma general y forma más técnica. Yo quisiera, y de parte de Dios creo que es importante, tocar detalles ya de manera más general y tratar de abarcar algunos puntos que seguramente ya vio el hermano, bueno, que ya vimos, ¿verdad? Pero quisiera tratar de reafirmar algunas cosas, hermanos, y vamos a ir al Salmo 23. Un poco raro cómo vamos a empezar el tema, pero creo que es importante. Salmo 23. Muchas veces hemos leído este salmo, hermanos, y verdaderamente es un salmo que nos llena, ¿no? Sobre todo cuando oramos. Pero miren lo que dice en el primer renglón. Dice, Jehová es mi pastor. Amén. Amén. Nada me faltará. Eso es bien grandioso, hermanos. Es una forma muy breve que nos dice la palabra, Jehová es mi pastor. Y de hecho eso es lo que debe ser nosotros, hermanos. Y el ser pastor vemos que hay en cuestión real lo que es un pastor para las ovejas, pero también sabemos a través de la palabra lo que es un pastor para el pueblo, ¿va? Sí. Un guía. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos bien ubicado cómo empezamos en un camino. Si nosotros no tenemos ubicado bien cómo empezamos, seguramente no vamos a terminar bien. Si nosotros no nos preocupamos por dejar tener buenos cimientos en nuestra vida cristiana, hermanos, cualquier viento de doctrina nos va a volar. Sí. Es triste ver, yo estaba oyendo a un predicador y decía, él criticaba, ¿no? Él decía, platiqué con un supuesto predicador, un supuesto pastor, dijo él. Le pregunté que cuántos tipos de predicaciones hay, ¿no? Y no supo contestar. Dice, ¿cómo es posible que una persona así pueda guiar al pueblo, ¿no? Y ya dijo el tipo de predicaciones, la expositiva y todo, ¿no? Pero me llama la atención, hermanos, porque yo creo que a veces nos enfocamos tanto en el conocimiento teológico o profundo, que nos olvidamos que para ser un buen pastor, para ser un buen líder, para ser un buen discipulado, lo primero que tenemos que ser es tener una identidad plena como hijos de Dios, tener una comunión verdadera con el Señor y tener preparado nuestro corazón para amar a los hermanos. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no lo hacemos de esa manera? Entonces yo digo, bueno, a veces preparamos de manera excelente un tema, pero no preparamos nuestro corazón para predicar. Y seguramente esa predicación queda como un sonido así medio raro, ¿no? Y dices, sí, qué interesante, ¿no? Pero ¿qué tanto te alimenta tu espíritu? Eso es lo importante, que tengamos el espíritu de la palabra. Entonces, hermanos, es muy importante, pareciera muy sencillo, pero entender esto. Jehová es mi pastor. Amén. Jehová es nuestro pastor. Amén. 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 Nosotros sabemos, ya hemos estudiado la Trinidad de Dios y sabemos cuando referimos a Dios, ¿verdad? De una manera, de otra, pero en este momento nos estamos refiriendo a Jehová, ¿verdad? Es mi pastor. Ok, ahora, hermanos, todo tiene un proceso. Es muy importante los procesos. A veces no los respetamos. Y los procesos en todo, hermano, en todo. Los procesos queremos que ya tener inmediatamente. Cuando uno quiere aprender a tocar guitarra, tienes tu guitarra, te vas, te la compras y todo. Y tú ya quieres empezar a tocar una canción, ¿no? Y cuando te dicen, no, primero te deja tu guitarra ahí, te ponen un pizarrón, dicen la guitarra se compone de tal. Y tú dices, yo ya quiero cantar, ¿no? Ya te enseñan eso y ahora sabes qué, pues ahora hay que saber cuáles son las cuerdas, ahora los tonos, y ya empezar a digitalizar. Y ya como a la tercera o cuarta clase ya empiezas a agarrar la guitarra, ¿no? Así es. Primero la teoría, ¿no? Sí, pero muchas veces nos queremos saltar en muchas cosas, hermano, y el proceso
de un hijo de Dios tiene que respetarse. El problema es que a veces no lo respetamos, a veces incluso, honestamente, a veces incluso se manda, como dijeron coloquialmente, se manda al ruedo a una persona sin que todavía esté preparado. Así es. Y no estoy hablando de tecnicismos, no estoy hablando de hermenéutica, homilética, exegesis, no estoy hablando de eso. A veces no se está entendiendo. Porque habrá predicadores que tienen mucho conocimiento de todo lo que les diga, hermenéutica, homilética, exegesis, pero no hay unción. Y entonces tú adquieres conocimiento. Pero la pregunta sería, ahora lo que yo escuché, incluso lo que entendí, ¿y ahora para qué me sirve mi vida, no? Entonces, por eso es importante respetar el proceso, hermanos. Miren, vamos a ver Juan 1. Juan 1, versículo 10 y 12. Ahí tiene un poquito de contexto, pero dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo contundente y lo clave aquí, hermanos? Creer. Si no creemos, ya ni para qué seguimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como creyentes, en el momento que nosotros creemos, lo aceptamos en nuestra vida, renunciamos a todo lo pasado, porque aquí es el problema, ¿verdad? Y es un punto que vamos a tratar más adelante. ¿Qué tanto hemos renunciado a nuestra vida pasada? Porque desgraciadamente luego estamos volteando para atrás y andamos queriendo jalar lo que, pues hasta el amor me sirve en el camino, ¿no? Ese rato estamos hablando de las cosas que luego ya no nos sirven y en lugar de tirarlas, las andamos cargando, ¿no? ¿Se acuerdan de la película del peregrino, no? Sí. Andaba con su costal. Hasta que un día se puso a examinar y revisó todo lo que traía cargando, que no sirvió para nada. ¿Cuántas cosas traemos cargando, hermanos? Dicho sea de paso. Sí. Hay cosas, hay recuerdos que todavía nos pesan. Hay una frase de García Márquez que dice que hay dolores que no se quitan, sino que se aprende a vivir con ellos. Hay cosas que no podemos olvidar, pero ya no nos deben de causar daño. Es correcto. Y hay que examinarnos, es importante. El apóstol Pablo recalca mucho, examínate a ti mismo. No te esperes que te examinen ni tú andes examinando a nadie, ¿no? Examínate a ti mismo. Y atrévete aún más, dile al Señor, como el salmista, examina mi corazón, Señor. Hermanos, conscientemente y en el conocimiento de la palabra, ¿no te da temor decirle al Señor, examina mi corazón? Claro que sí, nos da miedo. Sí, sí. Porque a veces malamente creemos que no lo ve. Pues el Señor conoce todo, hermano. Así es. Entonces tenemos que entender esto. Entonces, el primer paso es ser creyente, ¿verdad? Sí. Pero tiene que haber un avance. Así es. Si nos quedamos estancados ahí, y tú puedes decir, ¿cómo puede quedarse alguien estancado? Sí, Así es. dice un pastor, hay viejos cristianos con mamila. Es correcto. Sí. El agua, cuando no corre, el agua estancada, ¿qué le pasa? Se Se pudre, huele. se echa a Se perder. Y se producen animalitos y producen Sí. enfermedades y la muerte. Así es. Entonces no podemos estancarnos, hermano. Mire, les voy a platicar una analogía que ahorita estoy pensando. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, terminé la carrera. Y fui con mi papá y le dije, pues ya terminé, ¿no? Y me dice, ¿y tu cédula? No, bueno, que nos falta mi examen, la tesis y el examen. Mientras no termines eso, tú no eres nadie. Mira, está mi esposa de testigo. Ahora, yo te lo traslado de esta manera, es un poquito coloquial la analogía, pero espero ser explícito. Entras en el anhelo a la universidad, antes era un anhelo mayor, ¿verdad? Desgraciadamente se ha devaluado tanto en la universidad como el Politécnico, pero en nuestros tiempos la universidad era algo muy cotizado, creo que todavía, ¿no? Pero entrar a la universidad era un privilegio. Reunías ciertos requisitos y entrabas a la universidad.
a estudiar la carrera de medicina, ¿no? Y entonces empezaba el trayecto. Pero si tú llegabas a la mitad, no era nada. Es como si no hubieras estudiado. Sí, no Así es. es. Ahora, ¿ya perteneces a la universidad? Sí. Pero todavía no puedes considerarte un verdadero profesionista, ¿no? Sí. Ahora, si vamos a la analogía de nuestro caminar en el Señor, tú y yo ya pertenecemos a la Universidad de Cristo. Pero falta titularnos. ¿Y esto cuándo? Dice, solo el que persevere hasta el fin será salvo. Hasta el fin del camino. El problema es que no, estamos estancados, hermanos. Y ese es un problema severo y grande. Y a veces no lo asimilamos. A veces no dimensionamos todo lo que estamos perdiendo, la comunión que estamos perdiendo con Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha confrontado mucho, ya viene de un tiempo para acá, y yo digo, es que necesitamos hacer un mayor esfuerzo. Necesitamos hacer un mayor esfuerzo. Todavía hay cosas que nos atan. Ahora, el problema de esto es de que dice que entonces la etapa que sigue, ser discípulo, ¿no? Ahora, pasamos lo que decía nuestro hermano Gus, que fue muy reiterativo en eso. Hay que subir otro escaloncito, ¿no? Ahora hay que ser discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Pues el que sigue, el que imita, el que trata de ser igual, el que obedece. ¿Y nosotros a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a someternos? A Cristo. Ahora la pregunta sería, ¿qué tanto lo hacemos? ¿No? Porque aparte, hermano, como discípulo, empezamos a entrar a un nivel diferente, cuando empieza a haber una conversión verdadera en tu corazón. Si no hay una conversión, tú vas a seguir siendo creyente. Y te digo una cosa más fea, vamos a ser nada más payasos. O vamos a hacer, te voy a decir algo, a veces esa palabra no le damos el peso. Yo le digo a una persona, alguien se la puede estar mentando y casi te mata porque se la miente, ¿no? Pero tú le dices a una persona mediocre y te dice, sí, ¿no? Como el Chavo del Ocho, ¿no? Sí. Lo peor que nos puede pasar es ser cristianos mediocres. Porque ni estás aquí, ni estás allá. Y crees que estás bien. Sí. Va a llegar un momento que quieras entrar y decimos, ¿tú qué? Sí, te conozco, ¿no? El problema es que también a veces creemos que el Señor nos conoce. ¿Qué tanto nos conoce el Señor? ¿Y cómo nos va a conocer el Señor? Por nuestras obras. Con fe, ¿verdad? Por fe. Claro. Entonces, hermano, a veces cuando somos discípulos tenemos una gran comisión todos. Ahorita entramos a la etapa de discipulador, ¿no? Pero estamos hablando de discípulos. Pero como discípulo tú tienes una obligación, es una cadena. A ti alguien se sacrificó, bueno, sí sacrificarse porque es algo divino, ¿no? Pero alguien se esforzó para que tú llegaras a los pies de Cristo. Seguramente, hermano. Así es. Y a lo mejor hay personas que tú sabes quiénes son. Pero ¿sabes qué es más tremendo? Hay gente que oró por ti y tú ni sabes. Así es. Entonces, esas personas que oraron por ti, a su vez hubo otras que oraron por ellos. Entonces, es una cadenita. Y una cadena infinita que no podemos parar nosotros. Así es. Porque si esa cadenita y ese eslabón que eras tú iba intercalado con otro y tú aquí rompiste la cadena, hermano, mira lo que hiciste. Fuiste piedra de tropiezo para otros. Sí. Porque en lugar de ser una fuente de inspiración para otros, lo único que estás haciendo es un desastre en tu vida y estás haciendo desastre en la vida de los demás. Así es. Dice Charles Spurgeon un ejemplo bien tremendo, a mí me gusta mucho hablarlo, pero decía, ¿de qué reloj quieres ser? ¿Reloj de pulsera o reloj de catedral? ¿A qué se refiere? El reloj de pulsera nomás te da la hora a ti, el de la catedral le da la hora a varios. Te digo una cosa, tú y yo somos reloj de catedral, porque la mirada está puesta en nosotros, aunque no lo creas. Así es. Ay, eso que es cristiano. Pero si estamos dando mal testimonio, entonces ¿qué estamos provocando? Se supone que como hijos de Dios tenemos que provocar ¿qué? Vida. Y en lugar de provocar vida, estamos provocando muerte.
Marcos 16:15. Entonces yo creo que tiene Marcos. 16:15. Ok. Dice la bendita palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué dice el versículo 15? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto pareciera algo así bien romántico, ¿no? Bien interesante. Ahora ya recibí y ahora voy a dar. Aquí el punto es que nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes una vida en Cristo, si tú no estás haciendo un verdadero testimonio, hermano, ¿qué le estás dando a la gente? Le estás diciendo a la gente, haz esto mientras yo hago lo contrario. O como alguien dijo, ¿no? Haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. No, hazlo porque estoy acá. Decía, el apóstol Pablo se atrevió. Digo, ¿quién era el apóstol Pablo, no? Era un hermano, un tiburonzote, ¿no? Pero el apóstol Pablo dijo, imítame a mí, como yo imito a Cristo. Que pudiéramos decir eso, hermanos. Para que el apóstol Pablo pudiera decir eso, tuvo que pasar muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces, hermano, ese es el verdadero meollo, que nosotros debemos dar testimonio. Cuidemos nuestro testimonio, hermanos. Tenemos un compromiso muy grande, como hijos de Dios, como cristianos. Es muy importante. Entonces dice la palabra que tenemos esa gran comisión, ¿verdad? Ahora, decíamos, discípulo, ¿qué es? Dije, de aquí le puse el que sigue, el que aprende, el que obedece, el que se deja disciplinar, el que es constante y perseverante. No es nada más cuando me dan ganas, hermanos. Decía un predicador que el mejor lugar para leer la Biblia es el lugar más incómodo que puedas encontrar, ¿no? Para que eso te inquiete y estés. Muchas veces estamos cómodos y nos terminamos durmiendo. Ah, sí. Esa es la broma de ahí en el tinaco de la azotea, ahí agarran su papel la piedra. Y es que luego sí, hermano, a veces digo, hay gente del mundo, no, ni del mundo, te estoy hablando también de supuestos brodis, ¿no? Que lo ocupan para dormir, hermano. No puedes dormir, agarra la Biblia. Ábrela donde sea. Sí. Dios te va a hablar. Dios te va a dormir. Sí, se les hace un poquito. Conocido. Sí, sí. No era conocido. No, hermano, no es así. Para leer la Biblia primero tienes que orar. Sí. Para que Dios te muestre lo que tiene para ti. Mira, vamos a ver Mateo 10. Mateo 10, versículo 38. ¿no? Sí, versículo 38, por favor. Amén. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Amén. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Le dice al Señor, el Señor te dice, sígueme Rafa, sígueme Gustavo, sígueme Porfirio. Vamos a nombrar más a los varones para que no se sientan afectados. Sí. Y nos decimos, híjole, Señor, pero ¿qué crees? Tengo que dejar lista la auditoría del trabajo. Oye, ¿qué crees? Que yo tengo que dejar un asunto pendiente que tengo. Cada uno puede tener pretextos y cosas que nos atan al mundo. Pero nosotros tenemos que tener libertad de poder decir, voy al Señor, el Señor es el primer lugar para mí. Ahora miren, casualmente estamos, digo, nada, es casualidad, dice Albert Einstein, no, Albert Einstein, no. Ah, no, sí creo que sí. Dice, la casualidad es el método que Dios utiliza para mantenerse en el anonimato, ¿eh? O sea, quiere decir que no hay casualidades, todo lo determina Dios. Pero estamos ya los mayores. Y en ese entendimiento, hermano, ¿qué puede ser más importante que Dios? Para nadie debe ser más importante nada que Dios. Pero los jóvenes como que todavía tienen algunos pretextos, ¿no? Pero nosotros, hermano, luego de repente también nos quedamos pretextos. A veces sí lo es. Dicho sea de paso, hermano, y lo digo por mí, nosotros ya tenemos una vida recorrida. Ya hicimos muchas cosas. Bien o mal las hicimos.
No nos carguemos con cosas que ya no nos corresponden, hermano. Hay cosas que no nos corresponden. Cada quien tiene sus batallas. Y lo voy a decir directo. Si a nuestros hijos no los dejamos enfrentar sus batallas, hermano, los vamos a volver inútiles. Así es. Una cosa es que tengan un apoyo. El rey David, cuando ya no podía ir a la guerra, él estaba ahí. Y él se quería poner otra vez la armadura para ir a la guerra y le decía a un soldado, no, rey, tú ya no. Está grande. Vamos nosotros. Sí. Ahora tú, aquí apóyanos en oración, apóyanos en... Tu sabiduría. Nosotros, hermanos, con sabiduría de Dios, siempre vamos a ser útiles. Amén. Es algo que yo te digo y que a mí llena mi corazón, porque en un tiempo yo tenía mucho miedo, no a la muerte, yo a la muerte nunca le he tenido miedo, menos en el Señor. Si antes que no conocer a Dios no le tenía miedo, ahora menos, ¿no? Pero hermano, ¿sabes qué me causaba mucho miedo? La vejez. Y cuando Dios abrió mi corazón y me dijo, preocúpate por ser sabio. Una persona sabia cabe donde quiera. No necesito. ¿Sabes cuál es el primer problema de la gente anciana? La imprudencia. El volverse necio. La necesidad. Te vuelves necio y, oye papá, no, yo no quiero nada. Sí. Y luego, digo, nada personal, ¿verdad? Pero yo me acuerdo también de algunas cosas. Iba con mi papá y no creo que mi papá haya sido el caso excepcional. Creo que es una generalidad. Casi la gran mayoría de los ancianos se vuelven necios. Por eso hay que preocuparnos. ¿Por qué? Por ser sabios, hermanos. Amén. 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 Entonces dice, estamos en el 3, y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso 31. ¿Qué quiere? Estoy leyendo el Mateo 10 todavía, pero versículo 39. ¿Qué quiere Dios de nosotros verdaderamente, hermano? Te lo voy a decir así y se oye fuerte, pero Dios, cuando lo conocimos, quería que nos muriéramos a nosotros mismos. Pero morirnos. Sino que andamos resucitando al viejo hombre. Sí, no, total. El Señor no viene a restaurar tu vida, el Señor viene a cambiar tu vida. Es un problema que a veces se tiene, ¿no? No, el Señor va a restaurar. No, el Señor quiere cambiar tu vida. Amén. Por eso cuando, no sé si te ha tocado, pero ves cosas sorprendentes. Un hombre que lo veías hablando feo, diciendo, haciendo, y de repente lo ves. Que la primera batalla que tienes es que le quiera a la gente, ¿no? Claro. Lo que le pasaba al apóstol Pablo, ¿no? Imagínate después de entregar a Esteban y perseguir y matar y todo, y mandarlo a una batalla, de tener que enfrentar ciertas cosas. ¿Tuvo que enfrentarse con qué? Con la credibilidad. Primero lograr que le creyeran, ¿no? Sí. 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 Pero bueno, hermano, eso tenemos que lograr nosotros. No hay dos clases de discípulos, hermano. Hay un solo discípulo. No hay un discípulo que de repente quiere estar y a veces va y a veces no. No, el discípulo es aquel que se entrega completamente. Y aquel que dice la palabra, el que dice, y el que toma su cruz y sigue al Señor. Y que verdaderamente se muere, deja ya al mundo y se dedica a las cosas de Dios. Ahora, en el equilibrio, que es bien importante, hermano, en Eclesiastés nos señala claramente la palabra, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de aventar piedras, recoger piedras, hasta dice matar, ¿verdad? Para todo tenemos tiempo, hermano. El problema es que somos desorganizados. Estamos en una fiesta y estamos pensando en la iglesia. Bueno, no creo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Estoy mal. Que me vieran los hermanos. Estás en la iglesia y estás pensando en el trabajo. Sí. Yo siempre digo, si estás jugando, lo más importante es jugar. Ganarle a Pachuca es lo más importante. Ay, no. Le vamos a Entonces, hermano, tenemos que, lo más importante es lo que estás haciendo en ese momento. Sin que deje de ser lo más importante, Dios, ¿no? Recordemos que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a la voluntad de Dios y para Él, ¿no? Amén. Ok, entonces, ahí dijimos que hay dos, no hay dos creyentes, ¿eh? Hay solo uno. Vamos a ver Lucas 14.
Lucas 14, versículo 33. Amén. ¿Dónde estás? Ujú. Ok, estaba ya en el 15, 14. ¿Qué dije? 14, 33, ¿verdad? Sí. Ok. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo, ¿no? Fuerte. Ahora, fíjate, no renuncias para que no lo tengas. El día que tú lo dejas, Dios te lo da. Sí, amén. Ujú. A veces nos afanamos con algo. Sí, sí, sí. Mira como dice aquí. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Amén. Amén, amén. Mira qué tremendo. Entonces, antes de Hasta tu todo. mujer, Sí. Sí, y es que eso es Tu mujer, en tu estricto esposa. sentido cuando... que Mira, cuando tú deseas y te afanas con algo, yo te lo digo por experiencia, te afanas con algo y lo quiero, y cuando lo tienes, y cuando dejas de afanarte, Dios te lo da. ujú. El problema es afanarte. No podemos afanarnos con nada ni con nadie. Así es. Vino una persona a una asesoría en 3 semanas. Y es cristiano. Su mamá es amistad de nosotros. Y vino, pero él vino por la asesoría jurídica, ¿no? Entonces le dije, no, pues el divorcio y causa, ya le empiezo a explicar, ¿no? Digo, pues, tienes todo muy bueno. Pero se prestó, ¿verdad? Siempre uno, Dios permitirá que por ahí le entres. Yo luego en lugar de divorciarlos parece que vienen para acá, por eso va mal el negocio, ¿no? Reconciliarlos. Entonces por eso no se llegan a la conclusión. Sí. Entonces estuve platicando con él y le digo, es que sabes qué, pues tienes que examinarte tú primero, ¿no? ¿Cómo estás viviendo? Porque a veces somos el problema nosotros y le echamos la culpa a los demás. Así es. Entonces tú ve cómo estás viviendo y si tú realmente crees que estás haciendo algo incorrecto, pides disculpas. Y también, si ya lo agotaste todo y ella de todo sigue lo mismo, pues adelante, ¿verdad? Entonces a veces, hermano, y le digo, no te afanes, no te afanes. Incluso me atreví también a decirle, hay un versículo, bueno, todos lo conocemos, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo, ¿qué? Tu corazón. Viene el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de manera más amplia, ¿verdad? Cuando habla del corazón. Pero dice, como a tu prójimo, Como si dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, dice, y a tu prójimo, Como a ti mismo. o sea, hay un precedente, ¿no? Tú no puedes amar a alguien si tú no te amas. Así es. Ese es el problema, que a veces no lo hacemos así. Y a veces nos descuidamos nosotros mismos. Y le decía a la hermanita, le digo, ¿usted cuánto tiempo le dedica a algo que a usted? Y me decía la hermana, pues 2 veces voy a nadar a la semana. Perfecto, eso es bueno. Pues si piensa que viendo la tele, usted sabe, dando tiempo, está mal. Tiene que buscar algo que usted le llene, le guste hacer, que verdaderamente satisfaga su espíritu. Así es. Pero muchas veces, hermanos, sobre todo las mujeres mamás, somos dadas, bueno, no somos dadas, Son dados. si me pongo así, Frío, varoncito. Vamos a Y ¿sabe qué? A dar todo, hermano. Yo me acuerdo de mi mamá. Mi mamá dio todo. Ella nunca se preocupa por ella misma. Ujú. Y es un error. Es un error. Porque al último vamos a quedar solos. Dicho sea de paso, cuídenos como esposos. ¿Eh? No, sí. Porque al último van a quedar nada más con nosotros. Amén. ¿Eh? Sí. Como diría Mauricio Garcés, suertudotas. Ok, entonces, hermano, hay un solo discípulo, aquel que renuncia a todo y decide seguir a Cristo. Así es. Dejar las cosas del pasado, examinarnos qué cosas verdaderamente nos edifican, qué cosas nos están causando daño. Lo mismo que estamos hablando de la ropa hace rato, digamos, tenemos ropa que luego ni siquiera usamos. Sí. Hermano, mira, de veras eso, dicho sea de paso, hay cosas que tú no utilizas, las sacas, se las regalas a alguien. No somos malos para eso, o sea, nosotros regalamos, ¿no? Y para bendecir a alguien, ¿no? Y luego ves que eso que tú no utilizabas es lo que está haciendo fuerte a la otra persona. No, y lo reciben como.
Sí, es una Es bendición. útil a esa persona. Y eso pues es algo bien, bien bonito además, si lo asimilas de esa manera. Ok, entonces dijimos que vamos en ese proceso, creyentes y discipulados, ¿no? Discípulos. Tenemos que subir ese nivel, hermano. Pero para subir ese nivel tenemos que buscar una verdadera comunión con Dios. Es que a veces el evangelio es tan sencillo, lo hablamos de la simplicidad de Dios, ¿verdad? Pero no simple porque sea vacío, no, simple porque es bien práctico, hermano. Lo único que tenemos que buscar es la comunión con Dios. Y la comunión con Dios, ¿cómo la vas a tener? A través de lo que yo le llamo el binomio perfecto, la oración y la búsqueda de Dios a través de la palabra y a través de las predicaciones. Si tú estás bien fortalecido, tú vas a saber discernir cuando una predicación es de parte de Dios. Amén. Cuando te pones a oír una predicación, inmediatamente dices, no, eso no es de Dios, está mal. Pero cuando no tienes discernimiento, ¿qué pasa? O te la crees, o cae confusión a tu vida espiritual. Entonces cuando estás bien firme en tus bases, no, eso no es cierto. Por esto y por esto. Por eso regresamos a lo que les dije al principio. Tenemos que tener buenos cimientos. Tenemos que tener una buena base en nuestra vida cristiana. Amén. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Dijimos discipular. Pero para discipular tenemos que llenarnos de Dios. Y tenemos que llenarnos también de conocimiento de la palabra. Así Pero el espíritu de la palabra, volvemos a lo mismo, no solamente conocimiento. Porque el conocimiento, hermanos, de la palabra a veces puede crear confusión, si no es un conocimiento, una sabiduría verdaderamente de Dios. Incluso hasta puedes medio manipular los versículos. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y de verdad, hermano, cuando tú te metes a la palabra y de repente tú tienes un conocimiento ya bien firme y de repente ves algo y dices, ah, caray, esto no lo había visto así. Entonces tienes que volverte a meter y discernir y también por eso es importante reunirnos para expresar nuestras dudas, porque hermano, ¿quién de nosotros sabe todo? No. Nadie. ¿Te has dado cuenta cómo predica alguien y luego al paso del tiempo cambia su predicación? ¿Y qué pasó? ¿Y tú lo que me dijiste la vez pasada? ¿Estaba mal o qué? ¿O es de acuerdo a los tiempos? No, porque la palabra está escrita en presente continuo, la palabra siempre es vigente. Amén. Aquí el problema es de que cambiemos y que nos... Sí, digo, vale la pena, siempre es importante rectificar, eso es otra cosa, ¿no? Yo rectifico porque estaba mal, ahora lo voy a corregir. Pero hermano, llevamos cuántos en el Evangelio y no terminamos rectificando. Yo creo que ya es tiempo de rectifiquemos, ¿no? Sí. Ok, entonces... Aquí puse, lo más importante para la escuela es tener una verdadera comunión con Dios a través de la oración y la palabra, entender el espíritu de la palabra, que realmente Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros ya entendimos la palabra, tenemos ya esa vida práctica en nosotros, nos podemos trasladarla a otros. Y empezarlo a discipular, ¿verdad? Lo que les decía de la cadena, ¿no? Ese eslabón que tú eres se engarza con el otro y empieza a caminar. Lo que en biología se llama la cadena alimenticia, ¿no? Sí. Entonces, hay una parte que yo creo que quedó, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bueno, hay una parte importante que terminaba nuestro hermano Gus en su tema, como lo desarrollamos. El punto 4, aquí hablaba de niveles del discipulado, ¿verdad, hermano? Entonces ya estamos entonces entendiendo. Empezamos como creyentes en un proceso normal y correcto. Tenemos que pasar al siguiente nivel, ser discípulos, ¿no? Pero tú no puedes decir que eres verdaderamente discípulo si tú no has dejado las cosas del pasado. Ahora, pasamos al otro nivel, a cumplir la gran comisión, pero de una manera más formal, ¿no? Empezamos a discipular. Me decía un hermano, siempre platicaba cosas, ¿no? ¿Sí? Yo siento que había veces que él exageraba un poco, ¿no? Pero él decía, no, yo le prediqué ahí en el camión, en el micro. Dice, y todos iban oyendo. Y antes de que bajaran, todos recibieron a Cristo. Lo decía, un día también me presenté o sea, te hablaba, ¿no? Y yo al último de todo eso le dije,
le dije, bueno, ¿y dónde están? Todos esos que se han convertido, ¿dónde están? Según tú, ¿no? ¿Qué te quiero explicar? El discipular no es nada más compartir y que hagan una supuesta oración de fe y acepten a Cristo, no. Hay que darle la secuencia. Hay que seguir orando por ellos, hay que seguir empezando a compartir la palabra. Digo, Dios te mueve de maneras diferentes, ¿verdad? Hay veces que lo puede hacer de una manera, a veces de otra, ¿no? Pero hermano, es una secuencia, es un proceso también. No es algo de que tú ya le compartes a alguien. Digo, a veces deja la semilla y eso es bueno, ¿no? Pero lo ideal es eso. Ahora, aquí, hermano Gus nos marcaba puntos, nomás lo voy a nombrar de manera breve. Niveles de discipulado en multitudes, ¿no? Sabemos que el discipulado puede ser a nivel general y hay una cita aquí, Lucas 5.1. No me quiero meter mucho a esto. Bueno, vamos a meterlo, Lucas 5.1. Aconteció que estando junto al lago, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Sabemos después, en ese pasaje, todo lo que pasó, ¿no? Okay. Pero, ¿qué es importante aquí, hermanos? En ese momento, era un momento propicio para compartirle ¿a qué? A una multitud. Hay diferentes formas, hermano. Dios nos pone circunstancias. Hay veces que podemos compartirle a un grupo nos da el privilegio de poderle compartir a un grupo grande, y eso es importante, pero no, es grande, y a veces es muy, muy concreto, ¿no? En este caso, ¿a quién agarró? A los pescadores, ¿no? Y sabemos lo que pasó. Esa escena es bien bonita, ¿no? Cuando se hace el milagro y todo lo que se da en ese momento. ¿Cómo empezó todo? A través de compartir la palabra. ¿Amén? Luego viene otro punto, dice, de 60, los llamados, ¿eh? Dice, vamos a ver Lucas 10.1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces había 60 que fueron elegidos para llevar a cabo esa obra, de manera específica. Es bien interesante ver que mandó, ¿de qué? De 12 en 12. Hay muchos argumentos, ¿verdad? Y yo lo que creo es de que cuando van dos, de alguna manera se fortalecen. Y de manera práctica les voy a decir una cosa, cuando nosotros teníamos los discipulados, iban el titular y una ayuda. Y tú decías, y yo les explicaba a ellos, la ayuda no nomás va a acompañar, o a ver qué se le ofrece al hermano, no. La ayuda va a estar orando en lo que el otro está predicando. Y también, si se puede, a lo mejor, hay maneras muy sutiles y muy cuidadosas de acentuar algo que estuvo mal. No necesitas evidenciar al hermano. Eso es una sabiduría de Dios. Dice, oye hermano, y en este versículo dice esto, ¿por qué no lo leemos, no? Entonces a lo mejor con eso le das pie al hermano a entender que estuvo mal lo que dijo, ¿no? Apoyo. O a lo mejor también puede ser que en ese momento esté pasando algo en el grupo de discipulado, quebrantando un hermano, alguna cosa sí puede pasar. O sea, yo les decía a los hermanos, tú no vas nomás de acompañante, de dama de compañía. O sea, tú vas hacia algo específico. Y yo creo que la razón por la cual el Señor mandaba de dos en dos era para eso, para apoyarse, para cuidarse. Porque hermanos, ¿saben qué? Yo creo que aunque sabemos que siempre está el Señor con nosotros, y esto se los digo, yo lo siento en mi corazón, porque creo que nuestra comunión con Dios es hermoso estar con el Señor, pero terrenalmente es bueno estar con alguien. Que alguien que te pueda confrontar,
que alguien que te pueda oír. Es importante. Dice la palabra cuchillo con cuchillo se aguza, hablando de los varones. Pero yo no creo que nomás sean los varones, yo creo que las mujeres también. Amén. Hermanas, de veras es una exhortación y hay que decirlo. Cuando tengan, acérquense a una hermana. Pero ¿cómo va a generarse ese deseo de que se acerque la hermana Hortensia a Alicia o a la hermana Araceli? A través de que verdaderamente se tenga amor. Y saben que una de las formas de expresar amor es ser cuidadoso con lo que uno oye. Si yo me platican algo, ok, cuido eso y... Porque entonces van a tener la confianza de decirse, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos cosas que no... entre los hombres nos pasa? Decirte, oye, hermano, ¿vos qué crees? La verdad me pasó esto, y tuve esta tentación y todo, ayúdame, hermano, ¿no? Para orar. O sabes qué, hermano, la verdad creo que cometí un error con mi esposa, ¿tú qué opinas? No, pues mira, yo creo que la palabra, no es que lo que yo opine, ¿no? Es lo que dice la palabra. Pero eso cómo se genera a través de esa comunión con Dios y entre nosotros, ¿no? Si ustedes ven, pudiera haber desventajas en que somos pocos, pero yo creo que hay más ventajas que desventajas si aprovechar ese tiempo. Amén. 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 Ok, entonces luego dice de los 12 escogidos, sabemos que el Señor, miren, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos, pero ¿a cuánto les predicaba el Señor? Y de repente incluso los alimentó, ¿no? Así es. Sí. Los alimentó, ahorita lo vamos a leer, pero los alimentó y cuando volteó a ver, ya habían comido, ¿no? ¿Quién estaba nada más? Los discípulos. Los puros discípulos. Y como diciendo, ahora sí. Digo, lógicamente no estaba la Biblia, Él es la palabra. Pero dijo el Señor, ahora sí voy a enseñarles, ¿no? A ellos nada más les daba probaditas, ¿no? Entonces, hermano, yo creo que es muy importante lograr de ser de esos 12. No nomás de los que oímos, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Luego viene de 3, privilegio. Vamos a leerlo, Mateo 17:1. Yo creo que nuestro hermano Gus se queda tenía más explicación de esto, ¿verdad? Pero no me tocó darlo. 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Hay muchas cosas que explicar aquí, pero miren, a mí se me viene a la mente algo. Supuestamente, en mi familia, del consentido de mi mamá era yo, ¿no? Pero les digo qué pasaba. A mí era el que más me exigía, a mí era el que más me pedía. Pues sí. O sea, él quiere estar conmigo, los demás sí estaba bien, pero el que quería verme era a mí, ¿no? Entonces, el ser escogido de esa manera es un privilegio, Así es. pero también es una gran responsabilidad. Pues A quien más se le da, más se le exige. Pero hermano, en lugar de rehuirle a eso, tratar de lograrlo, ¿ah? Que Dios se tome cuidado de hablarnos de manera directa a cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, entonces dice, y luego dice Santiago 1:12. Amén. Amén, gloria a Dios. Santiago 1:12 dijimos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. No solo, hermanos, pongamos esto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, no solamente llegar a la meta, sino llegar bien. No solamente ser espectadores, sino ser protagonistas. Que seamos verdaderamente especiales para Dios. Hay algo que habla de la perseverancia. Yo lo tengo incluso aquí con lápiz. Seamos perseverantes, hermanos. Y para
que seamos perseverantes, tenemos que luchar contra muchas cosas. El desánimo, la tentación, La flojera. la contaminación, el supuesto cansancio. Sí. Por eso, hermanos, yo creo que tenemos que entender lo que Dios quiere darnos y lo que nos ha dado. Y muchas veces, hermano, hay desánimo. Cuando vemos las cosas del mundo que están pasando en el mundo, puede haber desánimo. Sí. Les voy a decir algo, cuando nosotros, en el caso de nosotros que estamos al frente de la iglesia, puede haber cosas en la iglesia que nos desaniman. Y eso hay que batallar con eso. Sí, así es. Y seguir siendo perseverantes. Pasó esto, sí, va, pero va. Por mí no debe quedar. Yo cumplo la parte que me corresponde. ¿No? ¿No puedo hacer todo? No. Pues es como ahorita que está de moda el fútbol, ¿verdad? Pues el portero no va a poder parar todo, ¿ah? O el defensa no va a poder hacer todo. Cada quien tiene que hacer la parte que le corresponde. Nuestro trabajo es seguir orando por aquellos que no están haciendo las cosas bien, hermano. Porque mira, nosotros, te lo voy a decir así, nosotros que tenemos el privilegio de estar al frente de la iglesia, pues sabemos de cada uno. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Yo creo que han oído un libro que se llama La crónica de una muerte anunciada. ¿Saben de qué se trata ese libro? Sí. Ya se sabe qué va a pasar. Y es algo malo. No hay lógica, no hay lógica. Si tú no estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, no puedes pedirle a Dios que obre en tu vida. ¿Y sabes cuál es el más peligro? Que a veces obra el diablo y tú lo crees que es de parte de Dios. Así es. Lo peor que le puede pasar a un rebelde es que le vaya bien. Sí. Por eso dice Santiago, bendita las pruebas, gózate las pruebas, porque Dios te está mostrando que está pendiente de ti. Si no hay pruebas, hermanos, si no hay situaciones, ese rato le decía a Alicia, si algo no nos duele a nuestra edad, es que ya nos morimos. Ay, no, pero usted se exagera. Ahora amanecido lindo aquí, Sí, ay, es normal, hermano, pues tantos años, tanto malpasarte en la alimentación, tanto descuidar tu cuerpo. Dormiste chueco. Sí, y ahora todo te afecta de una manera. Antes se caía uno, pues ya no te levantabas y ya. Pero ahora te caes y ya te fracturaste y te fractura de no sé qué grado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que cuidarse. El tobillo. Bueno, estaba yo acá, entonces ya terminamos aquí. Dice visión del discipulado de nuestra congregación. Eso yo nomás quiero generalizarlo, el punto 5, porque quisiera terminar algo que tengo acá. El punto era visión discipuladora de nuestra congregación, ¿no? Miren, hermanos. Visión. Visión discipuladora en nuestra congregación. Una iglesia que no tiene esa visión quiere decir que no leyó el versículo de la Gran Comisión, ¿va? Y de predicar el Evangelio. Ahora, todo tiene un orden y nosotros tenemos que aprender a discipular, pero muchas veces queremos discipular y todavía no hemos discipulado bien en nuestra iglesia. Pues tiene un orden. Nos ponemos a ver discipulados a diestra y siniestra y la pregunta sería, ¿lo estamos atendiendo bien? ¿No? O los que estamos aquí estamos siendo bien discipulados. Entonces hay que prepararnos nosotros. Bien. Ahora, mira hermano, a veces uno pudiera visualizar y uno puede decir, va a pasar esto y esto. Solo Dios sabe. Nosotros hay que echarle ganas. Hay que meternos con Dios, aprender, a seguir aprendiendo, enseñando y todo. No sé qué Dios tenga. Yo en mi corazón siento que hay algo importante para nuestra congregación. Amén. Pero no sé qué. No te puedo decir. Sería mentirte. O sería darte una falsa expectativa. Pero lo que yo confío es que Dios está con nosotros. Amén. Yo veo muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Me pongo a orar y digo, Y de veras, hermano, y esto que les voy a decir, no lo estoy mintiendo. Hay detalles de ustedes que a mí me llenan de emoción. De verdad. Te lo he dicho, ¿ah? Porque a veces algunas cosas platico con Alicia. Me llenan de emoción porque sé que Dios está tratando. Amén, amén.
Lógicamente, al contrario, me da tristeza cuando hay cosas que no están. Cumpliendo. Ahora, no es porque nosotros seamos perfectos, tenemos muchos errores, también estamos en la batalla. Pero créanme, hermanos, es importante que nosotros sigamos. Ahora, dice que sí, que esa visión, dice discipuladora, ¿verdad? Sí va a llegar un momento que lo hagamos, tal vez sí, de otra manera, pero en su tiempo, en su tiempo. Sí, amén. Y mientras nosotros tenemos que estarnos discipulando. No porque estamos aquí al frente, sabemos todo. Ay, hermano, hay tantas cosas que ignoramos. Y muchas veces los que están sentados saben más que nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retroalimentarnos. Amén. Y no se trata de fijar criterios, de unificar criterios, no. Se trata de encontrar la verdad de la palabra. Amén. ¿Tenemos duda en algo? Bueno, tenemos esa duda, está ahí, hasta que Dios nos va aclarando poco a poco. A lo mejor no nos aclara de rápido, pero yo les aseguro que poco a poco Dios nos va aclarando muchas cosas. ¿Amén? Amén. Bueno, función de un discipulador, dice el punto 6, el inciso A, que es el primero que maneja aquí este manual, alimentar a sus ovejas. ¿Y cómo los alimentamos? A través de la palabra. Cada 8 días nos tenemos que cuidar el alimento que les damos. No podemos darle garbanzo en lugar de café. ¿No? Tenemos que, o gorgojo. Tenemos que cuidar que el alimento sea bueno y que sea de edificación. Sí, amén. Que no sea algo que nomás sea por cubrir. Ay, ¿qué vas a pedir? No, pues el tema libre. Ahí lo que te dé Dios. ¿No se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué tema me toca? No, pues ahí lo que te dé Dios. No, a lo mejor te muestra su confianza en que tienes de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que hay una orden, ¿no? Claro. Dice, hágase todo en orden y decentemente. Entonces, el punto, dice la palabra de movimiento de vida, testimonio de buena conducta, volvemos a lo mismo ahora, buen testimonio, manejar con precisión la palabra de verdad. De verdad, hermanos, ahí diría el apóstol Pablo, con temor y temblor luego predicamos, porque podemos cometer errores. Y ese rato, ¿saben por qué estaba hablando? Tengo dirían los chavos, tengo emociones encontradas. Y hay muchas cosas que he estado pensando y todo. Y estaba orando para que Dios no me permitiera que nada de lo que en mi corazón estaba afectara lo que estoy predicando. Y les aseguro que no. Pero si dejamos que nuestra humanidad nos domine, entonces vamos a predicar falsamente. Está como un día que le encargué a un hermano, como diría el Quijote de la Mancha, del cual no voy a decir su nombre, pero el hermano le encargué que predicara y casi la predicación fue para un hermano. Como él sabía el problema del hermano. Se la preparó. Se la preparó. Casi todo dijo, no, Gus, y no dijo el nombre, ¿verdad? Sí. Pero todo iba, no, es que a la mujer esto y lo otro y por eso. Fue la última vez que predicó, por lo menos ahí, ¿no? Sí. Porque hermanos, si no tenemos cuidado, podemos desviar la enseñanza. Y a veces manipula. Sí. Y es una forma de manipular. Fíjense, hermanos. Cuando X iglesia estaba batallando con la cuestión de dinero para comprar el templo, se manipulaba la palabra. Claro. Que el que no ofrenda no es bendecido, y que compra tu metro, y que Si das más, te da más. y que Dios te va a sobreabundar. No desean sobreabundar, porque la palabra es sobreabundar. Aquí te desean multiplicar, ¿no? Manipulación de la palabra. Así es. No podemos, como pastores, como ministros, no como pastores, como ministros, no podemos manipular la palabra. La palabra es como eso, ¿no? ¿Amén? Amén. El otro punto dice cuidar a sus discípulos, preocuparse por su cuidado, porque no es pueblo nuestro, sino de Dios. Amén. Hasta ahí tremendo eso, ¿no? Qué gran responsabilidad tenemos. Amén. Sí. Nos debe doler en su corazón cuando algo está funcionando mal. Porque yo puedo decir, pues hay ellos, ¿no? Pero no, hermano, no. Yo a mí te lo digo y Dios sabe que es cierto. A mí me duele mucho y me da mucha tristeza en muchas cosas. Y en forma general, ¿no? Digo, ¿por qué no se entiende esto? ¿Y por qué? Y hasta yo digo, ¿estaremos predicando mal o algo?
Pero yo me di cuenta que a veces lo que pasa es que no se oye, no se escucha. Entonces, cuidemos, hermanos. Así es. Amén. Amén. Entonces dice preocuparse por su cuidado y porque no es pueblo nuestro sino de Dios. Sí, amén. Nos ha sido encomendado algo grande y tenemos algo bien importante. Por eso uno tiene el anhelo de aprender más, de saber más, de que uno le dé Dios para que de repente es ching. Y uno cuando recibe de Dios, uno quisiera trasladarlo tal y como te lo dan. Pero bueno, a veces no se puede, no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero bueno, venimos, por eso le pedimos auxilio al Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, amén. Ok, miren, vamos a ver, nomás para darle sustento, vamos a ver Juan 6. Juan 6. 66. Sí, el que estaba manejando, ¿no? 6, 1, vamos a leer del 1 al 5. Amén. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Esta parte es importante, hermano. ¿Por qué lo seguían? Por las Porque les daba de señales, comer. por las señales. Señales. Y ya no leímos un versículo anterior, pero ese versículo dice que las señales te sigan a ti, no nosotros a las señales. Ahora nosotros que ya, como hijos de Dios, nosotros no tenemos que seguir a las señales, hermano. Las señales nos deben seguir a nosotros. Amén. Y aquí todavía decía, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaban cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y bueno, lo demás ya lo sabemos. Nos saltamos al 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, le reconocieron, ¿no? Sí. Pero le siguieron. No. O sea, no dijeron, no, pues sí es el profeta, ¿no? Pero ahí nos vemos, ¿no? Cuando empezaron a ver lo importante que era. Yo aquí subrayé algo, hermano, porque fíjate que luego siempre platico la importancia de cuidar la comida. No tiene nada que ver con el tema, pero creo que es importante subrayarlo. En el versículo 12 dice, y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nada. Es importante eso, hermano. Es importante. ¿Cuántas veces, y te lo digo porque a nosotros nos ha pasado, cuántas veces hemos dejado cosas que pueden ser útiles y no las utilizamos? Eso. Tengamos cuidado. Se echan a perder. Por algo le dice la palabra, ¿eh? Entonces dice, recoger los pedazos que sobraron porque les dio, ¿no? O sea, si no, yo le hubiera dado exacta la cantidad, ¿no? Pero siempre hay Sin una embargo, enseñanza. dejó que hubiera sobrado algo, Siempre. pero tenía un propósito. Ujú. Entonces hay que tener cuidado con eso. No tiene nada que ver con el tema, pero es importante. Amén. Ok, Pues ahora, sí tiene que sí, hermano. Sí. No digo sí tiene que ver con el Sí, tema, ¿verdad? porque Sí, es sí. importante. Pues sí. Digo, no de manera directa, pero... Mm. Además, la palabra siempre se relaciona, hermano. Amén. Lucas 14. Ya vamos a terminar, ¿eh? No te preocupes. Lucas 14. Amén. Por si Reina se está durmiendo. Ah, pero está afuera. Lucas. Es que estaba aquí adentro, Reina. Lucas 14. Ok, 14. Y vamos a leer del 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer, hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, ¿qué quiere decir? No, Todo. 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 No puede ser mi discípulo. O sea, Tremendo. lo dice meticulosamente, pero pudo haber hecho todo, ¿no? Pero dice, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira de qué tamaño está el privilegio y la responsabilidad.
Ahora, quiere decir que los abandonemos, que no los veamos ya y que ya ahora nos declaremos vetados y todo. No, no, al contrario. Hay un tiempo, podemos estar, claro. Pero tenemos que renunciar, hermanos. Miren, hay una ilustración que hacen, no me llamó la atención. Está el hombre y está con dos cuerdas. Está una cuerda. Y aquí, bueno, en la izquierda mejor. En la izquierda tiene las cosas del mundo. Todas las cosas que tiene. Y te estoy hablando de todo, ¿no? Familia, cosas materiales, deseos. Ubica todo, todo, hermano. Y si quieres, personalízalo a ti. ¿Qué es lo que te ata más en la tierra? Tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, tu casa, tus bienes, tu auto, todo. Todo lo que te ate, lo tienes aquí. Pero para que puedas alcanzar a Dios, no puedes porque tienes esto aquí. Tienes que tomar una decisión. Estás atado. Tienes que tomar una decisión porque así es como a veces estamos. Y lejos de quitarle peso a esto, le estamos fomentando más peso. Y entonces no alcanzas a las cosas de Dios. Si te conformas con estar así, el día que venga ya el tiempo final, ahí vas a estar, hermano, y nunca alcanzaste. Con 1 milímetro que no alcances a Dios, ya te perdiste. Y a veces no lo valoramos, pero realmente, hermano, las cosas de veras, yo creo que a veces pudieron decir, bueno, porque no la tienes o porque la tienes, no se puede, eso con los dos casos, ¿no? Pero no, hermano, las cosas materiales se quedan, eso es cabal. Y lo sabemos. A veces pensamos que todo lo material es lo que tenemos, pero cuando no dejamos los rencores, las amarguras y todos esos pensamientos o todo eso es lo que nos ata y es lo que no nos deja caminar. Entonces a veces en eso no nos fijamos y eso es lo que más daño nos hace. Qué buena observación, hermanos, porque yo estoy ubicando cosas, pero fíjate, eso es tremendo también. Amén. Porque tú dices, ¿cómo voy a atarme a los recuerdos? Sí, Es que eso entra dentro de parte de la carne, ¿no? sí. En el alma. Sí, porque unas cosas son materiales, otras cosas son ya cuestiones espirituales que te atan, ¿no? Y volvemos a la ilustración del peregrino, ¿no? Traía el enojo, el menosprecio de su vida, que le habían hecho, que lo habían golpeado, que lo habían maltratado. Así La es. dichosa genética, hermano. Sí, amén. Yo creo que sí, la genética tiene su cosa importante, hermano. Pero te digo una cosa. Mira, vamos a ubicar un ejemplo. La gente diabética. Se entiende que la gente diabética es porque tiene una genética de gente diabética, ¿no? Se entiende. Pero te digo una cosa, yo creo que el problema mayor es que heredas hábitos de vida. Ese es el mayor problema. Tu familia siempre en su mesa su coca, por ejemplo. Su familia, el azúcar, todo ese tipo de alimentación. No, ni conocían la verdura, ¿no? A veces. Sí, la comida, pues eso. Ahora que nosotros ya no anda nuestra salud también, pues nos cuidamos de estudiar más la alimentación y todo, ¿no? Quisiéramos trasladarle eso a la gente que viene atrás de nosotros, pero bueno, ahí ahora sí cada quien tiene que vivir su vida. Pero a lo que voy es esto, hermano. Sí, la genética tiene que ver, sí, pero también los patrones de vida que se heredan. Hay que romper con todo eso. ¿Cómo dice la palabra? Que las maldiciones serán tercera o cuarta generación. Sí, Pero hay donde diga, ¿de dónde? Tercera o cuarta generación, ¿de dónde? De siempre. Desde aquí hasta De siempre. De siempre. O sea, mientras no lo rompas, va a seguir eterno. Así es. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que se lo heredamos a nuestros hijos. Así es. Y a los hijos de nuestros hijos. Entonces tenemos que romper con todo eso, hermano. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero no estamos solos. Está Dios con nosotros. Amén. ¿Y si Dios está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿No? Entonces, hermanos, hay que meditar en la palabra, que no sea nada más algo que oigamos, sino que lo guarden. Pero lo guardamos para hacerlo, ¿no? Porque no lo vamos a guardar ahí como un libro viejo. El deseo de querer hacerlo. Hay que cambiar, hermanos, las cosas, de veras, Sí. y por bien de cada uno. Así es. De eso depende nuestra vida, de verdad. Al amor tú dices, bueno, mi vida terrenal no,
pero tu vida espiritual sí. Sí. Y lo más importante es tu vida espiritual. Así es. Y podrá pasar toda la vida, seguimos caminando así, vamos a seguir igual y vas a terminar mal, vamos a terminar mal. Claro. Lo que les decía, la crónica de una muerte anunciada. Nosotros que percibimos algunas cosas un poco más, pues estamos al frente de la iglesia, sabemos, hermano. Y ojalá Dios nos dé la capacidad para poder exhortar de manera directa, porque eso se puede hacer. Amén. Pero hay que tener el momento adecuado y la situación especial también. Amén. Y primero lograr la confianza de la gente. Sí, amén. A veces es difícil, hermano. El rey que, no me acuerdo de ese pasaje, pero el rey tenía locura y se sentía animal y estaba abajo de la mesa, ¿no? Nabucodonosor. Y nadie podía, entonces nadie podía hacer nada, ¿no? ¿Qué tuvo que llegar alguien? Ponerse a su nivel, ¿no? Entonces a veces tenemos que tener sabiduría. Yo le pido a Dios que a los que estamos al frente tengamos sabiduría, preocuparnos, hermanos. Amén. Y créanmelo que nadie puede decir de los demás, ¿verdad? Pero yo de mi parte creo que lo estoy haciendo. Y orar nosotros por ustedes para que Sí, Dios les dé hermano, esa sí. sabiduría, ese discernimiento, Sí, lo que ese decía. conocimiento. Lo que decía Ese Juan, ¿no? amor Ustedes para- oran por mí, yo oro por ustedes, ¿no? Para su pueblo. Sí, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.